Un saludo a todos los hermanos y bendecidos que nos escuchan a través de esta página de internet. Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un placer y un privilegio, por la gracia del Señor, poder compartir una enseñanza más contigo. Es el deseo de estas enseñanzas de perfeccionarte, que transformen tu vida, que transformen tu espíritu. Queremos que cada enseñanza esté dirigida directamente a ese hombre interior que se va fortaleciendo día a día, aunque el exterior se vaya desgastando. Dice el apóstol Pablo que el interior cada día más se fortalece por la palabra. Y ese es nuestro propósito, presentarte perfecto delante de nuestro Dios. El título de la enseñanza de este día se llama La gracia que transforma. La gracia que transforma. Y la razón por la cual traigo este tema en esta oportunidad es porque quiero que la iglesia sepa de que la doctrina de la gracia es una doctrina que transforma la vida del ser humano, que transforma la vida del Hijo de Dios, que te hace un mejor hombre, una mejor mujer. Sobre todo te hace una persona genuina, una persona humilde, una persona transparente, porque circuncida tu corazón. Y tú sabes que todo lo que tú tienes en tu vida es por la gracia del Señor. No existe jactancia en ti, o por lo menos trabajamos día a día a través de la misma doctrina y de la misma información, de ir puliendo esa parte de nuestra vida, en nuestra carne, ese orgullo que siempre quiere sobresalir al espíritu. En las reuniones familiares que tenemos aquí en la ciudad de Miami todos los jueves de cada semana, donde el Señor me da la oportunidad y el privilegio de enseñarles a un grupo maravilloso de personas, de hermanos, a quienes quiero y respeto muchísimo, porque son fieles a la palabra, son fieles al Evangelio, y están cada jueves en esas reuniones familiares, en esa célula de enseñanza de la palabra. Están ahí porque aman la palabra, porque aman la doctrina, porque aman el Evangelio, y principalmente porque aman al Señor de ese Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Y las vidas de esas personas han sido transformadas, porque la gracia transforma tu vida. La gracia ha transformado mi vida. Y ahí nos hemos hecho el propósito de no salir ningún jueves de esas reuniones sin nuestro corazón circuncidado un poquitico más, sin salir con ninguna jactancia, sabiendo que todo lo que nosotros aprendemos y enseñamos es solamente con el propósito de glorificar la obra de Cristo y no la de nosotros. Y esa información de la gracia y ese conocimiento de la gracia transforma la vida del ser humano. Y sabemos que la gracia es un don no merecido. Quiere decir que si somos salvos por la gracia, quiere decir que somos salvos sin merecerlo, ya que la gracia es un don no merecido. Otro punto muy importante para saber es que Cristo es gracia y la gracia es Cristo. Repito, Cristo es gracia y la gracia es Cristo. No puedes separar a Cristo de la gracia y la gracia de Cristo. Por eso es que rechazar el Evangelio de la gracia es rechazar lo que Cristo te ha dado. Es rechazar a Cristo mismo. Cristo sin la gracia no es provechoso. Cristo sin gracia no es provechoso. La gracia sin Cristo tampoco es provechoso, porque no existe. Pero Cristo con la gracia nos es de provecho, porque cuando crees en Él, recibes la salvación por la gracia, por el medio que es el don de la fe.
Te invito a que vayas conmigo a Juan capítulo 1, versículo 1 al 17. Juan capítulo 1, versículo 1 al 17. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto lo podemos leer de la siguiente manera: en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios, porque el Verbo es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está explicado o resumido Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a través de la fe, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es un acto de gracia, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En ese versículo bíblico lo que te está diciendo es que tú no naciste de nuevo por voluntad tuya. Tú no naciste de nuevo porque tú decidiste aceptar a Cristo. Tú no naciste de nuevo porque fuiste lo suficientemente inteligente de levantar tu mano y decir, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Porque el tú recibir el don de la gracia y la vida eterna no es una voluntad tuya, sino es una voluntad de Dios. Y eso es importante reconocerlo, para que entonces tú puedas entender la gracia de Dios. Porque tu salvación es un acto de gracia, y entender esa realidad transforma tu vida. Te humilla delante de Dios, te hace una persona tolerante al prójimo, porque sabes que lo que tú has recibido, lo has recibido por gracia. Entonces, ¿cómo te vas a atrever a no tolerar o perdonar a tu hermano cuando Dios te ha perdonado tanto a ti, me ha perdonado tanto a mí? La gracia te transforma. Mira, los cuales, quienes, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que te estaba diciendo ahora mismo, Cristo es gracia y la gracia es Cristo. Dice, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Eso es lo que Cristo tiene para la iglesia, eso es lo que Cristo tiene para los escogidos, los llamados, los elegidos, gracia sobre gracia. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No podemos separar a Cristo de la gracia, ni la gracia de Cristo.
Y yo entiendo que hay muchas personas que no les gusta escuchar el mensaje de la gracia. No les gusta que insistamos en este mensaje de la salvación por la fe, del vivir por fe, de la salvación por la gracia, de tu justificación gratuita delante de Dios, por Él. Y este mensaje no es de agrado para estas personas porque no les das la oportunidad de jactarse, no les das la oportunidad de gloriarse ellos mismos en sus obras, en sus esfuerzos, en sus obras muertas, cualquiera que sea. No quieren aceptar la salvación a través de la fe, la salvación a través de la gracia, porque ellos quieren sentirse que ellos son los que con su esfuerzo y con su dedicación y con su sacrificio son los que mantienen esa salvación, porque la pueden perder, pero ellos son tan autosuficientes y tan capaces de no perderla. Si a mí me tocara guardar mi salvación, mi hermano, yo te digo que yo la pierdo. Pero le doy gracias a Dios que no me toca a mí guardar mi salvación, porque a través de la obra perfecta de Cristo Jesús, Él me hizo perfecto con una sola ofrenda. Hebreos 10:14. Y me perfeccionó para siempre, no por un domingo, no por una semana, no por un año, no por 2 años. Dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios por su verdad. ¿Y cuáles son los resultados de esta gracia? ¿Cuáles son los resultados de estar en Cristo Jesús? Mira, la gracia nos justifica delante de Dios. Ve conmigo a Romanos 3:24. Romanos 3:24. Y yo sé que te has dado cuenta de que te repito muchísimo los versículos bíblicos en cada mensaje. Y eso tiene un propósito y una razón. Quiero transformar tu mente. Quiero transformar tu manera de pensar. Quiero transformar tu entendimiento. Quiero que todos estos versículos bíblicos que probablemente nunca te los han enseñado en una escuela dominical ni en una iglesia, quiero que te familiarices tanto con ellos, que te vuelvas un experto en la palabra de verdad, que te vuelvas un obrero que traza bien, responsablemente, la palabra de verdad. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Beneficios de la gracia, resultados de la gracia, resultados del sacrificio de Cristo. Justificación por medio de la gracia. Romanos 5:1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Por la gracia también vamos a reinar en vida. En otras palabras, vamos a reinar aquí con las primicias del Espíritu, con una salvación que no podemos perder, y vamos a reinar en vida cuando recibamos en su plenitud la vida eterna a través de la transformación de nuestros cuerpos. Mira lo que dice Romanos 5 del versículo 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Es evidente que no puedes separar a Cristo de la gracia ni la gracia de Cristo, porque Cristo es el que nos da esa gracia maravillosa. Dice el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué sucedió? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ese es el Evangelio por el cual tú tienes que vivir. Por la obediencia de Cristo Jesús, tú has recibido la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia te justifica, la gracia te salva, la gracia te da vida eterna. Y yo te pregunto, ¿esa verdad y esa realidad acaso no transforma tu vida? Claro que transforma tu vida. Ahora es importante saber cuál es el medio para recibir esa gracia maravillosa. ¿Cuál es ese medio para adquirir esa gracia que nos da tanto, que nos hace reinar en vida en Cristo Jesús? Efesios capítulo 2, versículo 8. Te invito a que vayas conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 8. Como siempre te invito que si tienes una Biblia, que vayas a las porciones bíblicas que comparto contigo para que te edifiques a través de la lectura y para que también puedas verificar que todo lo que te estoy leyendo está de acuerdo con la palabra del Señor. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuál es el medio para recibir esa gracia? El medio es la fe. El medio es la fe. Creer en Cristo Jesús y tomar de su plenitud gracia sobre gracia. La gracia transformó la vida del apóstol Pablo. Y esa transformación tomó lugar como ejemplo para nosotros, la iglesia. Quiero que vayas a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, por quien me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Mira, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia,
para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Mi hermano, el apóstol Pablo fue puesto por Dios para tu beneficio y para el mío. Fue usado, fue un instrumento de Dios para ti, para mí, para la iglesia. Y si tú estás recibiendo estas enseñanzas, tú estás siendo bendecido y beneficiado de este propósito de Dios a través de la vida del apóstol Pablo. La gracia transformó la vida de Pablo, porque fue recibido a misericordia cuando estaba en pecados y delitos. Cristo transformó su vida, y esa misma transformación es la que tú y yo hemos recibido a través del perdón de nuestros pecados, a través de la fe, y recibimos la vida eterna, la salvación, la justificación a través de la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Mi exhortación, mi consejo para tu vida es de que continúes escuchando estas enseñanzas si son de bendición para ti, y declaro que lo son, y lo creo por la fe que lo son, y que escudriñes las epístolas del apóstol Pablo. Atrévete a leer Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, las 2 cartas a Tesalonicenses, Tito, Filemón, todas esas epístolas del apóstol Pablo que están ahí para ti, para la iglesia. Léelas, escudriñalas. Lo que no entiendes, apúntalos y me mandas un email. Yo con muchísimo gusto te contesto cualquier duda doctrinal que tú no entiendas en las epístolas paulinas. Recuerda que este ministerio a través de esta página de internet está puesto para ti, para tu beneficio, para perfeccionarte, para hacerte un cristiano maduro, para que crezcas en la sabiduría de Dios. Declaro y recibo por la fe de que has sido bendecido por esta enseñanza. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, escríbeme a preguntas@salvosporlagracia.org, preguntas@salvosporlagracia.org, declarando tu vida bendecida con toda bendición. Me despido de ti. Amén.